Gaza y un nuevo capítulo de las ayudas humanitarias que, según la ONU, está lejos de ser suficiente. El ejército intensificó a mediados de mayo sus bombardeos y operaciones terrestres con el objetivo de borrar a Hamás y recuperar los más de 50 rehenes israelíes que siguen en su poder. Pero la nueva fase militar ha provocado también una catástrofe humanitaria aún mayor. Sobre el reparto de la ayuda humanitaria y también el sufrimiento en el enclave palestino hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Israel autoriza la entrada de más ayuda humanitaria en Gaza, alimentos y medicinas, pero Naciones Unidas insiste en que esto no alcanza para cubrir las necesidades de la población. Investigan el atentado antisemita en Washington, D.C. 2 diplomáticos de la embajada israelí fueron asesinados a tiros por un estadounidense de Chicago que reivindicó consignas pro-palestinas en el Museo Judío. Una de las víctimas tenía la nacionalidad alemana. Y Donald Trump prohíbe a la Universidad de Harvard la admisión de estudiantes extranjeros. La decisión fue comunicada tras un intercambio reciente sobre la legalidad de una solicitud de registro estudiantil para una investigación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El gobierno de Israel dice que faltan días para que se implemente un nuevo plan de distribución de ayuda en Gaza, un plan controversial y que, según Benjamín Netanyahu, el primer ministro, constará de 3 fases. Más de 100 camiones de ayuda ingresaban a Gaza, pero ahora el problema está en la urgente distribución, donde el ejército israelí y organizaciones humanitarias tienen que coordinarse para hacer llegar las ayudas a los gazatíes. Naciones Unidas advirtió esta semana que el volumen de ayuda enviado es una gota de agua en el océano de necesidades de los 2,4 millones de gazatíes que antes de la guerra recibían a diario unos 500 camiones de suministros. Gazatíes hacen cola para conseguir alimentos. Muchos apenas pueden realizar una comida al día, otros ni eso. Israel bloquea Gaza desde principios de marzo, mientras los camiones de ayuda permanecen retenidos. Solo algunos han podido acceder a la franja. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha recibido duras críticas de sus aliados a medida que la situación humanitaria empeora en Gaza, pero afirma que tiene un plan de 3 fases para afrontar la escasez de alimentos. La primera fase consiste en aprobar las entregas de lo que califica alimentos básicos para evitar el hambre. En la segunda, empresas estadounidenses distribuirían alimentos. En la última, se crearía lo que denomina zona estéril, libre de la presencia de Hamás, a donde se trasladarían los palestinos. Quedan muy pocos lugares a los que los gazatíes puedan desplazarse dentro del enclave. Israel ha construido corredores de seguridad y unas llamadas zonas de contención que dividen Gaza en trozos. También ha implantado zonas prohibidas, marcadas aquí con rayas. Netanyahu ha dicho además que los palestinos que vayan a la zona estéril tal vez no puedan volver. La ONU y la OMS han condenado la propuesta. Este plan, así como el reparto de alimentos y otros artículos en Gaza, es manifiestamente insuficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de más de 2 millones de personas. Mientras tanto, Gaza sigue siendo bombardeada. Israel afirma que intensificará sus operaciones militares, lo que dificulta aún más el ya difícil suministro de ayuda. Y la periodista Maya Siminovich está con nosotros desde Tel Aviv. Maya, la ONU confirma la entrada de más ayuda a la Franja de Gaza, pero ¿qué tipo de ayuda es? Y si sabemos acaso si está llegando realmente a donde tiene que llegar. Hola Jenny, sí, se sabe que hoy han entrado alrededor de 100 camiones, nos confirmó Israel, y también han dicho las agencias que colaboran con la ONU que han conseguido recuperar la mayor parte de los suministros. O sea, los camiones tienen que pasar por el paso de Kerem Shalom y después se entra al territorio gazatí, donde los israelíes ya no saben qué es lo que pasa con esa ayuda humanitaria, y eso es lo que nos han dicho hoy. Los que lo reciben generalmente se quejan de que la zona es muy peligrosa y los asaltan. Los asalta gente de Hamás, los asalta diferentes mafias y también gente hambrienta que simplemente llega y trata de coger todo lo que pueda.
Hoy se sabe que han entrado esos 100 camiones, todavía no se sabe cuánto ha alcanzado la población civil, pero sí se sabe que con lo que entró ayer, que era básicamente harina, comida de bebé y algunos suplementos médicos, pues con la harina unas cuantas panaderías del sur y del centro de Gaza han empezado a hacer pan. Se han visto algunas imágenes sobre eso, pero lo mismo dicen también la Media Luna Roja Palestina, que es una gotita en el océano porque no sirve para alimentar a esos más de 2 millones de personas. Maya, Israel, además, el gobierno ha ordenado nuevamente la evacuación de varias zonas del norte de Gaza, mientras quiere también crear esa zona denominada estéril en el sur, como lo llamó el primer ministro Benjamin Netanyahu. ¿Cuál es el plan realmente detrás de eso? Pues como dijo él ayer en su rueda de prensa, que hacía mucho tiempo que no daba, se pretende crear varias zonas que sean estériles de Hamás, dice el gobierno israelí, o sea, que no esté Hamás y que se puedan colocar los centros de ayuda por la población civil para ofrecer estos suministros que reciben del extranjero. Son unos 4 centros los que están planificando poner en el sur, pero también en el centro. Y esta es la idea, que esto empiece a funcionar en los próximos días. Hay imágenes de satélite que muestran que esto ya está en proceso y que están realmente limpiando la zona y construyendo grandes hangares. Lo que no se sabe todavía es quién va a estar al cargo de repartir estos alimentos, cómo van a organizar la población civil para que lleguen y cojan lo que les corresponde por familia o por clan o por grupo, y cómo van a evitar que jamás asalte a estas personas una vez estén de vuelta a sus tiendas de campaña. Maya Sivinovich, muchas gracias en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y es noticia, voces de todo el mundo han expresado su conmoción por el asesinato a tiros contra 2 trabajadores de la embajada israelí en Washington, D.C. Dirigentes de Israel y de Estados Unidos culpan al antisemitismo y a la campaña de odio contra los judíos del mundo por las consecuencias de la guerra en Gaza. La policía detuvo al único sospechoso de perpetrar el ataque que corrió Palestina libre mientras era detenido. Ha sido acusado formalmente de asesinato. La pareja asesinada estaba a punto de comprometerse. El sospechoso es arrestado dentro del Museo Judío de Washington mientras canta consignas a favor de Palestina. Unos minutos antes, 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington habían sido tiroteados frente al edificio. Sarah Milgrim y Yaron Lichinsky acababan de asistir a un acto en el Centro Cultural. Este testigo describe lo que vio. Pasaba por ahí y un tipo se acercó y parecía una pistola. No puedo decir qué era, pero oí después los disparos. Y disparó a esa joven pareja. Y luego corrió adentro y gritó algo. No pude entender lo que dijo. Simplemente corrió. Fue terrible. No sé, fue todo terrible. El embajador de Israel en Washington afirmó que las víctimas iban a casarse. La pareja tiroteada esta noche en nombre de la Palestina libre. Era una joven pareja a punto de comprometerse. Él acababa de comprar un anillo con la intención de pedirle matrimonio a su novia la semana que viene, en Jerusalén. Era una hermosa pareja que vino a disfrutar de una velada a este centro cultural de Washington. Donald Trump es uno de los líderes mundiales que han condenado el tiroteo. Lo hizo en las redes sociales. Estos horribles asesinatos en Washington, dice el texto, espoleados obviamente por el antisemitismo, deben terminar ya. El museo se encuentra acordonado por las fuerzas de seguridad, mientras prosiguen las investigaciones sobre el tiroteo. Y naturalmente queremos ampliar esta noticia y lo hacemos con quien ven, mi colega José Díaz Briceño en Washington. José, ¿qué se sabe de cómo y por qué el atacante escogió a sus 2 víctimas? La prensa estadounidense habla de asesinato de odio contra los judíos. Cuéntanos, por favor.
Sí, en estos momentos el Buró Federal de Investigaciones ya ingresó en lo que cree es el domicilio del perpetrador de este acto. Hay que decir que de acuerdo con las informaciones filtradas a diversos medios, no se conoce un historial violento del atacante y sin embargo ya las autoridades aseguran está siendo investigado este ataque como un acto premeditadamente dirigido en contra de la comunidad judía. De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones citado por medios estadounidenses, el acto será investigado como un crimen de odio. Hay que decir que de acuerdo con testimonios, que es lo único que tenemos en este momento, el atacante se había aproximado a 4 personas afuera de este museo donde se llevaba esta actividad cultural y disparó contra 2 de ellas, inmediatamente ingresó y empezó a pues conversar con otros hasta que eventualmente él mismo dio a conocer que él había sido el autor de los disparos, un enigma que las autoridades tendrán que resolver en las próximas horas y días. José, muy breve, ¿cuán grave es entonces la violencia antisemita en los Estados Unidos? ¿Qué dicen las cifras? De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones, la violencia antisemita creció en 63% entre 2022 y 2023. Hay que decir que además los judíos fueron el blanco de más de 2/3 partes de los crímenes por razones religiosas en este país, de acuerdo con las mismas estadísticas. Hay que decir también que el evento más mortífero en contra de la comunidad judía aquí se remonta justo a la primera presidencia del presidente Trump en 2018, cuando un atacante entró a un centro judío en Filadelfia y mató a 11 personas, convirtiéndose en el peor momento y el más mortífero para la comunidad aquí en Estados Unidos. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y la administración Trump ha prohibido a Harvard, a la universidad, la admisión de estudiantes extranjeros con efecto inmediato. Los que ya estén cursando estudios deben entonces cambiar de universidad o van a perder su estatus legal. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Nacional, presidida por Kirstjen Noem, afirmaba que la Universidad de Harvard ha creado un entorno inseguro al permitir, citamos textualmente, según sus palabras, que agitadores antiestadounidenses y pro-terroristas ataquen a judíos en el campus. Además, acusó a la institución de coordinarse con el Partido Comunista de China. La prestigiosa universidad acoge a casi 6.800 estudiantes extranjeros, lo que representa más de una cuarta parte de su alumnado. Y para saber más sobre esta medida, conectamos con el periodista Argemino Barros en Nueva York. Argemino, saludos. ¿Y cuál es el alcance de esta decisión basada, según el gobierno de los Estados Unidos, en el antisemitismo de estudiantes en esa universidad, la mayor institución académica en el país? Potencialmente el alcance puede ser significativo para empezar desde un punto de vista económico. Este 27% del cuerpo estudiantil de Harvard, que proviene de fuera, suele ser un 27% de estudiantes pudientes que aportan mucho dinero a los cofres de la Universidad de Harvard. Recordemos que esto es una lucha que dura ya bastantes meses y que la administración Trump ha, por ejemplo, congelado $2.000 millones en financiación federal para programas de investigación y también está amenazando con quitar de Harvard la exención fiscal, así que es otra medida de presión. Respecto a la cuestión del antisemitismo, esto ha sido cuestionado. La administración Trump intenta imponer control político en las universidades. Un ejemplo, por ejemplo, es Columbia, más policía, prohibir llevar mascarillas, exigir al campus que dé información personal de los alumnos, revisar las publicaciones de los alumnos en las redes sociales y algunos directamente detenerlos y meterlos en cárceles de Luisiana por el hecho, por ejemplo, de haber publicado una editorial en un periódico universitario. Así que esto va más allá del antisemitismo y Harvard, por ahora, parece ser la universidad que está protestando y rechazando este intento de control. Argemino, ¿cuál será la posible respuesta de Harvard? Hasta ahora la institución se ha resistido a las exigencias de los gobiernos de los Estados Unidos. Bueno, por ahora el portavoz de Harvard ha publicado un comunicado diciendo que esta es una medida ilegal por parte del gobierno y fuentes consultadas por The New York Times han dicho que puede presentar una segunda demanda. La primera demanda vino como consecuencia de esa congelación mencionada
de la financiación federal para programas de investigación. Hasta que Harvard, digamos, se enfrentó a la administración, otras universidades habían ido cediendo, pero el ejemplo de Harvard ha inspirado a otros campus de Estados Unidos también a plantar cara y a presentar sus propias demandas. Así que todo por ahora está en el aire, pero lo que sí que estamos convencidos es que la lucha continuará y se verá en los tribunales entre Harvard y la administración Trump. ¿Qué tiempos? Argimino Barros, muchas gracias. Un abrazo. Y nos vamos rápidamente con Paco Furió, Economía y Finanzas, siempre en los Estados Unidos. Paco. Así es, seguimos en este país porque el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país no renovará la licencia a la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela. Mediante un posteo en redes sociales, el funcionario aseguró que la licencia expirará según lo programado el próximo martes 27 de mayo. La información contrasta con el anuncio que había realizado el martes Richard Grenell, enviado del presidente Donald Trump, quien habría ofrecido una extensión de 60 días de la licencia, la cual requería de la aprobación del secretario de Estado, Marco Rubio. Y los ministros de Finanzas del grupo del G7, reunidos en la ciudad canadiense de Banff, han concluido con un comunicado del que hasta ahora se destacan temas como la inseguridad política, los aranceles y la guerra en Ucrania. El grupo señala estar preocupado por desequilibrios excesivos en el sistema comercial mundial y solicitó al Fondo Monetario Internacional profundizar el análisis sobre prácticas comerciales injustas. Los ministros de Finanzas acordaron maximizar la presión sobre Rusia, incluyendo nuevas sanciones si se resiste a buscar un alto al fuego en Ucrania. La cumbre anual de jefes de Estado del G7, del que forman parte Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, tendrá lugar en Canadá a mediados de junio. Y presente en esta reunión del G7 está el ministro alemán de Finanzas, que reiteró la voluntad de su país y de la Unión Europea de resolver el conflicto arancelario con Estados Unidos a través de la negociación. Creo que lograremos encontrar soluciones para todos los temas importantes con el presidente Trump. Es la mano tendida del gobierno alemán y de la Comisión Europea. Y como Alemania y como Europa debemos insistir en que no renunciamos a la asociación transatlántica. Queremos soluciones conjuntas y a la vez no debemos quedarnos de brazos cruzados. La Comisión debe estar preparada para lo que significaría que los estadounidenses no encuentren una solución con nosotros. El gobierno de Argentina anunció una relajación de la información que los agentes económicos deben brindar al fisco sobre el origen de los fondos con los que realicen operaciones hasta un monto determinado. En una conferencia conjunta organizada por el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Agencia de Recaudación ARCA, el gobierno aseguró que a partir de junio quienes realicen transacciones de hasta $50.000 no tendrán que informar del origen de esos fondos. De esta forma, busca movilizar parte del ahorro no declarado que los argentinos, que según varias estimaciones supera los $200.000 millones, bajo el argumento de que fue el propio gobierno el que durante años impedía a los ahorristas la compra de dólares en el mercado formal. Para saber más sobre esta medida, conectamos ahora con el periodista Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Saludos, Alejandro. El gobierno de Javier Milei ya implementó con bastante éxito un programa de blanqueo de capitales para que los argentinos con dinero fuera del sistema financiero declarasen sus depósitos. ¿Por qué ahora no es esto un nuevo blanqueo? ¿De dónde van a salir los dólares esta vez? El gobierno de Javier Milei dice que no es un nuevo blanqueo de capitales, lo que en el extranjero se llama amnistía fiscal. Sin embargo, expertos tributarios sostienen que se trata de un blanqueo de capitales, de una amnistía fiscal encubierta. Una amnistía fiscal requeriría de una ley votada por el Congreso. Pero claro, el gobierno de Milei carece de mayoría en el Congreso, tiene muy pocos diputados y senadores y por lo tanto lo que decidió es a través del Poder Ejecutivo tomar distintas resoluciones. ¿Para qué? Para elevar los montos de dinero a partir de los cuales la agencia tributaria controla los movimientos de dinero, tanto entre bancos, los gastos de tarjeta de crédito, las compras de coches o gastos en notarías, en escribanías para comprar inmuebles. Todo eso, a partir de ahora, se elevan los umbrales y, por lo tanto, a partir de ahora
cada operación tiene montos distintos, pero por ejemplo hay operaciones de hasta casi $100.000 que no van a ser controladas por la agencia tributaria. Los fondos provendrán tanto del extranjero como fondos que tienen los argentinos aquí en Argentina en sus casas o guardados en cajas fuertes en bancos. Justificando la medida, el presidente Milei dijo textualmente que es una locura total controlar a todos los argentinos por 3 gatos locos que son narcotraficantes. ¿No se está abriendo la puerta a dinero de actividades ilícitas eliminando estos controles, incluso violando acuerdos internacionales suscritos por Argentina? El gobierno de Milei sostiene que todas estas medidas no van a afectar las normas que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que controla la lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, hay expertos en materia tributaria que advierten que estas medidas pueden llevar a fomentar el lavado de dinero, tanto proveniente de la evasión, del fraude tributario, no solamente del pequeño comerciante, sino de grandes fortunas, de grandes millonarios de Argentina, pero también dinero que provenga de la corrupción política, de sobornos que cobren funcionarios, o dinero que venga de la corrupción empresaria, o de robos a mano armada, o de estafas virtuales tan usuales en estos tiempos. O también advierten aún más sobre los fondos que puedan provenir del crimen organizado. Y estoy hablando entonces del narcotráfico, del tráfico de armas o de la trata de personas. Por eso hay mucha alerta de parte de críticos del gobierno sobre los impactos que pueden tener esta medida y de las reacciones internacionales, de organismos internacionales que puedan haber. Gracias, Alejandro, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Dejamos la economía. Jenny, más noticias. Está pasando algo muy importante este día en materia de justicia internacional, justicia interamericana, porque la Corte IDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebra hoy una audiencia histórica y por primera vez juzga un caso de esterilización forzada en Perú. Se trata del emblemático caso de Celia Ramos, quien en el año 1997 perdió la vida a los 34 años tras ser sometida a una ligadura de trompas como parte de un programa de salud reproductiva impulsado por el gobierno del entonces Alberto Fujimori en el año 96, campaña que se hizo desde el 96 al 2000. La campaña de control demográfico, así se llamaba, estaba dirigida principalmente a mujeres indígenas y en situación de pobreza, vulnerando a unas 300.000 mujeres según Naciones Unidas. El objetivo del litigio es que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determine la responsabilidad del Estado peruano por estos hechos considerados además un crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. El fallo de la Corte podría tardar unos 6 meses. Y vamos por la perspectiva hasta Bogotá con la señora Cristina Rosero, quien es asesora legal senior del Centro de Derechos Reproductivos. Señora Rosero, sea usted muy bienvenida. Hay una sentencia, afirma la justicia peruana, pero hasta ahora el Estado peruano se ha negado a acatar. Aquí la pregunta, ¿cuál es entonces, en su opinión, la perspectiva del caso de Cecilia Ramos en esta primera audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, este caso es emblemático porque, como lo mencionaban, es el primero sobre una esterilización forzada realizada en el marco de este plan de salud reproductiva y planificación familiar dentro del Perú. En estos casos que han sido generalizados y sistemáticos en el caso de Perú, ha imperado la impunidad. Hubo una falsa información o información incompleta, una serie de presiones que se crearon sobre las mujeres, en particular mujeres en zonas rurales, empobrecidas, que estaban afectadas por el conflicto armado, y todas ellas fueron presionadas para acceder a estas esterilizaciones forzadas sin que se den la información correcta y sin que se obtengan los consentimientos informados. El caso de Celia es un caso testigo de una situación generalizada en donde el Estado no ha respondido con medidas para poder indemnizarlas por los daños causados con ocasión de esta acción. Por todo lo anterior, este caso es histórico debido a que esta es la primera vez que se discute en la sede interamericana, que fue el lugar a donde tuvimos que acudir dada la falta de respuesta en la justicia peruana. Este caso puede abrir la posibilidad no solamente a las reparaciones que merece la familia de Celia Ramos, sino también a una discusión más amplia sobre la impunidad que se ha creado sobre los demás casos que no han sido suficientemente investigados y reparados en el Perú. Bueno, usted ya lo ha anunciado un poco, estábamos hablando de esterilizaciones forzadas como instrumento político, demográfico de parte de un Estado. ¿Qué implica entonces este caso para la jurisprudencia interamericana de los derechos humanos?
Implica, por una parte, nuevamente responder a esta deuda de justicia que se tiene con todas estas mujeres que fueron afectadas por este programa, particularmente porque hay que recordar que la Comisión de la Verdad y otros mecanismos dentro de Perú no han respondido a estas demandas de justicia, siendo que la propia Defensoría del Pueblo ha evidenciado este carácter sistemático de este programa. Por otra parte, también este caso puede abrir la posibilidad, por una parte, a declarar que lo que ocurrió es violencia reproductiva que corresponde a las formas en que se vulnera la capacidad de las personas de decidir si usar su capacidad reproductiva, si ejercer la maternidad o no. En este caso es claro, dado que en el caso de Celia, ella no deseaba acceder a este procedimiento y fue presionada repetidas veces por el personal de salud para poder acceder, dado que este plan establecía una serie de cuotas y de metas en donde se presionaba al personal de salud para que a su vez genere una coacción y una presión sobre las mujeres que se entendían como, entre comillas, beneficiarias de estos programas. Entonces, hay una primera posibilidad de la declaratoria de violencia reproductiva en este caso, que sería histórico porque sería el primer tribunal internacional que lo reconoce. Y en un segundo punto, también se puede eventualmente llegar a la conclusión de que se trató de un crimen de lesa humanidad. Lo que es más importante es que podemos llegar eventualmente no solo a las medidas de reparación individual para la familia de Celia, sino adicionalmente la posibilidad de que existan unas reparaciones estructurales que corrijan esta deuda de impunidad que hay con todas las víctimas y que, más importante aún, puedan abrir la posibilidad de reparar más casos relacionados con esta grave violación a derechos humanos que cometió el Estado peruano. Cristina Rosero, con las impresiones de esta primera audiencia por el caso de Celia Ramos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró 2 días de duelo nacional por el fallecimiento este jueves a los 86 años del expresidente Alfredo Palacio. Bueno, Noboa ordenó además un funeral de Estado. Alfredo Palacio, médico cardiólogo de profesión, asumió la vicepresidencia durante el mandato del ex coronel Lucio Gutiérrez, quien fue destituido, recordemos, en medio de amplias protestas populares en el año 2005. Tras aquellas protestas, Palacio asumió el poder hasta el año 2007. Después de su mandato, el ex gobernante se alejó de la política y se dedicó a la academia. El ciclo de Luka Modric en el Real Madrid se acaba. El jugador croata ha anunciado su adiós al club blanco tras 13 temporadas. El legado del croata es imborrable. Veamos algunas cifras. 28 trofeos, entre ellos, como no, un Balón de Oro y 6 ligas de campeones. El Santiago Bernabéu despedirá este sábado a uno de los mejores jugadores de su historia. Su influencia en el juego, su elegancia en el mediocampo y su liderazgo, como aseguran los críticos del fútbol, marcarán por siempre a la afición madridista. Una trayectoria inolvidable que comenzó en el año 2012, que quedará grabada para siempre en la memoria de los merengues. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.